El otro día vi esta foto y me quedé como, che, ¿y esto qué es? No la había visto nunca en mi vida. Se lo mostré a amigos, pareja, nadie sabía nada. Se lo mostré a mi viejo, que es un tipo que sabe mucho de historia y le gusta mucho la historia, y me dijo, che, no, ni idea. Se lo mostré a una profesora de historia de la comunicación y me dijo, no tengo idea qué es esto. Ahí entonces me di cuenta de que estamos ante algo que puede ser bastante interesante para compartir acá con la gente de YouTube. Esa foto que vieron recién, ahora les voy a contar mejor, pero funcionaba como una oficina del servicio neumático de correos y telégrafos en la ciudad de Buenos Aires. Estaba situada en la plaza del Congreso. Dejó de funcionar en el año 1970, pero tengo entendido que todavía está hasta el día de hoy esa entrada. No, la verdad que no sé si está, pero bueno, estoy yendo ahora a la plaza del Congreso a ver si la encontramos. Así que acá estamos yendo. Es domingo a la mañana, está nublado, hace frío, pero bueno, todo sea por la ciencia. Acá estamos llegando, esto supuestamente está en la esquina o cerca de Rivadavia y Montevideo. A ver. A ver. A ver. Ahí está, mirá. ¿Sabés que sí? A ver la repi. Bueno, lo encontramos, misión cumplida. También me agregó acá el señor que vieron asomarse recién en la última toma. Me dijo, mira, pibe, ¿sabés que allá hay otra entrada? Y me apuntó y sí, efectivamente, allá estoy viendo que hay una cosa parecida, que algo debe tener que ver. Bueno, ahora sí. Esto que estamos viendo acá era la bajada a una de las oficinas del servicio neumático de correos y telégrafos. Me voy a sentar acá. Esto funcionaba como un sistema de mensajería subterránea a través de una red de tubos mediante aire comprimido. Se enviaban cápsulas con mensajes y bueno, objetos o lo que fuera necesario, ¿no? Bueno, me enganché el micrófono ahí porque me da paja tenerlo en la mano. Espero que se escuche. Antes de contarles un poco más sobre esto, me gustaría que pensemos cómo era la comunicación antes. Estamos acostumbrados a un mundo en donde mandás un WhatsApp y es así de corta. Pero bueno, antes claramente no era así. Imagínate que este invento en su momento fue algo moderno y revolucionario. Promediando el siglo XVII, siglo XVIII, cuando lo que predominaba era la comunicación postal, enviar cartas a caballo, en barco, los periódicos que surgieron en el siglo XVI, siglo XVII, en forma de panfletos, ¿no? Totalmente informal. En principio, por la necesidad de enterarse de lo que pasaba en las guerras. Así fue como empezaron a surgir los primeros periódicos. Y bueno, de a poco ya llegando más al siglo XVIII, ya la gente realmente tenía la necesidad de comunicarse con mayor velocidad. Imagínate que para enviar una carta desde América hasta Europa y obtener respuesta, tardabas meses. Por ejemplo, el caso de Mariano Moreno, que a principios del siglo XIX se embarcó en un viaje a Gran Bretaña. Su mujer desde acá, desde Buenos Aires, le escribía cartas. Y bueno, es para otro video aparte, pero Mariano Moreno murió y su esposa, imagínense, hasta 3 meses después de su muerte, le seguía enviando cartas. Porque claro, la gente no se enteraba de las cosas con la velocidad que nos enteramos ahora. Inclusive cuando llegaban de Europa o de donde sea, los barcos que traían toda la correspondencia, digamos, cuando veían que se estaba aproximando el barco, mandaban otros barquitos más chiquitos, más rápido, a ir a buscar las cartas y a traerlas para que tarden. ¿Cuánto pueden tardar? 1 hora menos de que ves el barco. Así que imagínate que la gente estaba ansiosa. Finalmente hubo un invento que fue el que revolucionó la materia de las comunicaciones, que es el telégrafo. El telégrafo eléctrico. Pero antes del telégrafo eléctrico existió un telégrafo óptico que se inventó unos años antes. Un tal Chape, no recuerdo el nombre, alrededor del 1790, inventó esto que eran como unas torres que se posicionaban a una distancia en la que se pudiera ver una torre desde una hacia la otra. No sé si me explico. Entonces, cada torre tenía una serie de brazos, se llamaban, y a su vez esos brazos tenían otros bracitos, y bueno, los brazos
depende de la posición, indicaban distintas señales, distintos mensajes, y después desde la otra torre, con un catalejo o lo que sea, se veía la señal y se replicaba para que la otra torre la viera, y así se hacía una cadena de mensajes que, bueno, imagino que en algún momento podría llegar a malinterpretarse algún mensaje. Inclusive este telégrafo óptico, cuando era de noche, o cuando llovía mucho, o cuando había niebla, o cuando estaba nublado, no se podía usar porque no se veía una goma. Ya este invento les da un indicio de la necesidad que había de comunicarse. Fue finalmente alrededor del año 1830 que se inventa el telégrafo eléctrico. El telégrafo eléctrico, bueno, tampoco me voy a poner a explicar cómo funciona porque técnicamente no te lo puedo explicar yo, pero mediante un cable o un hilo que era como un alambre, se enviaba un mensaje, una señal eléctrica. Este invento permitía no solo enviar mensajes con mayor velocidad, sino que también podías tirar los cables por debajo del agua y conectar, por ejemplo, América. Mira qué lindo se ve. Podías conectar América y Europa. Entonces, comparado con los meses que tardaba una carta en ir y venir con una respuesta de América hacia Europa, con el telégrafo podías conectar estos dos continentes en más o menos 5 horas. Que ahora dirás, che, es un montón 5 horas. Pero comparalo en esa época con los meses que tardaba una carta en ir y venir. La verdad que fue un invento tremendamente revolucionario. El telégrafo fue el invento predecesor del teléfono. Pero bueno, no vamos a hablar del teléfono en este video. Hablando de la evolución de este invento en la Argentina, fue el presidente Sarmiento el que impulsó la construcción de las redes telegráficas. Pero antes de eso, un francés radicado en Montevideo, un tal Adolphe Bertonet, había visto cómo funcionaba este invento en Europa, que podía conectar Francia con Inglaterra mediante un cable submarino que atravesaba el Canal de la Mancha. Entonces tuvo la idea de traer el invento para acá, conectar Montevideo y Buenos Aires mediante un cable de telégrafo. En el año 1855 hizo en Montevideo una prueba de cómo funcionaba justamente un hilo telegráfico en un recorrido de 900 metros, a modo de prueba para atraer inversores, ¿no? Cuestión, la prueba que realizó fue un éxito total, entonces inmediatamente vino a Buenos Aires a realizar una prueba acá también. Acá también fue un éxito, inclusive después de la primera prueba que hizo en Buenos Aires, hizo otras más para atraer más público. Pero ¿qué pasó? El hecho de construir esta red de telégrafo, ¿qué pasa? No era tan sencillo directamente construir esta red, más allá de que involucraba una inversión. También, digamos, a quien vos le cedieras la administración de esta red de comunicación, quieras o no, le estabas cediendo a un tipo de poder en algún aspecto que quizá no tenían tantas ganas de ceder en ese momento. Así que, por más que las pruebas que había realizado habían sido un éxito, al amigo Bertonet le pararon el carro y le dijeron: ahora no, maestro. Inclusive en el año 1858, la Sociedad Internacional de Telégrafo Eléctrico presentó una especie de proyecto de red telegráfica mundial que pretendía unir todo el globo mediante estas redes telegráficas. Y bueno, presentó este proyecto al gobierno argentino, que bueno, exigía una serie de cosas que en ese momento se decidió rechazar, porque bueno, pedían que les cedieran las tierras por 99 años y no sé qué, una serie de cuestiones que, además de lo que les decía antes, de que esto involucraba cederles también una especie de poder, el poder de la comunicación del país, más allá de no querer ceder eso, también era como una cosa medio rara. Entonces directamente la Cámara de Senadores y de Diputados votaron en contra de este proyecto. Un año antes, en 1857, fue inaugurada la primera línea de ferrocarril en Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Nuestro amigo Bertonet, que no se rendía, propuso construir una red telegráfica que fuera en paralelo a esta red de ferrocarril. Y ahora sí, finalmente le dieron bola. Parecía una buena idea, también podía servir como comunicación, no sé cómo decirlo, también podía servir para como comunicación ferroviaria, para bueno, comunicar cuestiones
tenían que ver con el funcionamiento del ferrocarril, del mantenimiento. Cuestión, les pareció una buena idea, entonces le dijeron a Bertonet, bueno, ahora sí, maestro, y le hicieron la red. Cuestión, en 1860 quedó inaugurada la primera red telegráfica de la Argentina, que corría en paralelo al trayecto Buenos Aires-Moreno del ferrocarril, que se llamaba el Ferrocarril Oeste en ese momento, el que es hoy en día el ferrocarril, la línea Sarmiento. Ahora sí, aprovechando el éxito que tuvo esta red telegráfica, volvió a proponer nuestro amigo Bertonet la conexión Buenos Aires-Montevideo mediante telégrafo. Se aprobó el proyecto y se llamó a licitación en el año 1864 y finalmente se llevó a cabo en el año 1866. Sin embargo, nuestro colega Bertonet no tuvo nada que ver al final porque, bueno, se ve que se le concedió la licitación a otra empresa. Ahora sí, llegamos al 1868, que fue el año en que asumió Domingo Faustino Sarmiento la presidencia de la Nación. Y bueno, al igual que Bertonet, Sarmiento también traía ideas desde afuera, desde otros países. Había estado en Estados Unidos años antes y había visto la facilidad y el buen funcionamiento y lo práctico que era todo el sistema de comunicación mediante telégrafo. Entonces él llegó a la presidencia con la idea de impulsar la construcción de redes telegráficas. Inclusive años antes él trabajaba como redactor en el diario, creo que el Nacional, donde constantemente escribía artículos hablando de lo bueno que era el telégrafo, lo práctico que era, que además era barato y era fácil de usar y de mantener. Bueno, cuestión, llegó a la presidencia y puso manos a la obra en empezar a construir este modelo de comunicación en la República Argentina. Inclusive la Argentina estaba atrasada en materia de comunicaciones comparada con otros países de la región, como podía ser Paraguay o Uruguay. Entonces rápidamente puso manos a la obra. En el año 1869 firmó el contrato para la construcción de la primera red construida bajo su gestión, que unía Rosario con la provincia de Corrientes, no sé exactamente qué ciudad. Y para 1870 ya estaba construida la red que conectaba Buenos Aires y Rosario, además de habilitarse el servicio público de telégrafo. Poco tiempo después se construyó la conexión entre Córdoba y Jujuy y también se inauguró la Inspección General de Telégrafos, que bueno, empleaba telegrafistas y guardahilos. Los telegrafistas eran los encargados de manejar el telégrafo, de enviar los mensajes, de hacer uso del aparato, digamos, y los guardahilos eran los encargados del mantenimiento. Ellos debían recorrer la red a pie o a caballo, no sé, asegurándose de que no haya ningún desperfecto, y muchas veces el problema más común que tenían eran los nidos de los horneros, que así como hoy los vemos a veces en la ruta, en los postes de luz, bueno, en ese momento también en los postes que eran del telégrafo, los horneros armaban sus nidos y eso podía llegar a intervenir en la señal, así que no sé, calculo que los destruirían, pobres horneros, pero bueno, así funcionaba en ese momento. Bueno, después también se inauguró la red de telégrafo trasandino, que conectaba, bueno, obviamente Argentina y Chile, en el medio pasando por Santa Rosa, por San Luis, por Mendoza, por Villa María en Córdoba. Ahí hacía conexión la línea del trasandino con la red que conectaba Córdoba y Rosario. Así que bueno, ya de a poco Sarmiento iba construyendo toda esa red que él pretendía construir. Pero ¿por qué Sarmiento estaba tan metido con construir estas redes? Bueno, en ese momento, imagínense que Argentina es un país bastante grande y si bien tenía ciudades importantes que estaban repartidas por el territorio, en el medio de esas ciudades todavía era como medio un desierto. Entonces lo que él pretendía era literalmente terminar con el desierto, terminar con la barbarie y civilizar al hombre, en sus palabras, además de conectar las distintas ciudades importantes que funcionaban también como puntos importantes de negocio. Entonces era importante poder conectar todas esas ciudades. Muy lindo todo, pero también la razón, no te digo oculta, pero detrás de todo esto también, era generar unidad nacional, que su palabra como presidente llegara a todo el país. Él decía, donde llega el telégrafo, llega la palabra y la acción del presidente. Entonces de esta manera él podía tener mayor control
sobre el país que presidía básicamente. Inclusive él decidió que la construcción de las redes telegráficas y su funcionamiento, digamos, su administración, fuera todo estatal, porque era muy peligroso concederle a una empresa privada en ese momento el acceso a información y a la administración de las redes de comunicación, ya que, bueno, de eso dependía también en ese momento su gestión. Él no podía concederle ese poder a cualquiera. Con respecto a esta última idea, de que Sarmiento, mediante el desarrollo de las telecomunicaciones, buscaba lo que es la unidad nacional, si me permiten hacer una pequeña reflexión, resulta contrastante o irónico, de alguna manera, como lo que vino después, con el desarrollo de las comunicaciones, con bueno, la digitalización, las redes sociales, bueno, todo lo que ustedes ya saben, gracias a todos estos avances y todas las herramientas y plataformas que tenemos a día de hoy, redes sociales, etcétera, lo que se logró con tanta evolución de las tecnologías de la comunicación, digamos, es justamente lo contrario a lo que decía Sarmiento. Actualmente, cada uno de nosotros abre su Instagram y lo que encuentra es un servicio completamente personalizado de lo que a cada uno le gusta, ya que existe el famoso algoritmo. Esto lo que genera es que cada uno viva en su burbuja, así se le llama, burbujas comunicacionales, que generan que cada uno esté constantemente consumiendo el contenido que refuerza sus formas de pensar, sus creencias, ¿no? Todo esto que estoy diciendo no es nada nuevo, ya se sabe, pero bueno, me pareció interesante hacer el paralelismo, ¿no? Pero bueno, en 1874 Sarmiento deja la presidencia, la historia del telégrafo continúa con el teléfono. En el 1878 se ensayó la primera comunicación telefónica en la Argentina, pero como les dije, en este video no vamos a hablar del teléfono, así que vamos a saltar directamente a el servicio neumático, que es a lo que vinimos. Esto que tenemos acá era la central número 1 de la oficina del servicio neumático de correos y telégrafos. Como les adelanté, esto era un sistema de mensajería subterránea a presión con aire comprimido que enviaba cápsulas con mensajes, cartas, telegramas, inclusive objetos si fuera necesario. Fue inaugurado en el año 1934, por más de que su construcción estaba aprobada desde hacía 40 años atrás. En ese momento, por cuestiones de burocracia o presupuestos o bueno, andar a saber qué, no se construyó, así que fue 40 años después que se inauguró y bueno, funcionó hasta el año 1970. Estoy feliz de que esto está todavía, porque yo dije, ya digo que voy y no está, y que lo sacaron y me cago, pero acá estamos. Al igual que con el telégrafo, no les voy a poder explicar muy bien y técnicamente cómo funcionaba esto. Lo que sé es que, como les dije, mediante aire comprimido, se lanzaban las cápsulas, se impulsaban desde el punto de salida, más o menos a mitad del recorrido, recibían del otro lado una fuerza de succión, así, bueno, la cápsula podía llegar a destino. La red de este servicio neumático contaba con unos 60 kilómetros de extensión entre ida y vuelta, y las cápsulas que se enviaban podían alcanzar una velocidad de 12 metros por segundo, cosa que en cuestión de minutos podías enviar cualquier cosa de un punto al otro en la ciudad de Buenos Aires. Esto, si bien se inauguró en el 1934, es un invento de segunda mitad del siglo XIX también, porque en Europa esto funcionó años antes de que funcionara acá también. Ya en los primeros días se enviaban un poco más de 1300 mensajes. Yo no sé si serán 1300 cápsulas o 1300 cartas, que más o menos cabían 5 o 6 cartas por cápsula. En fin, bueno, más o menos el número era ese, y después se llegó casi a los 2000 mensajes diarios. Esto unía lugares importantes como el Correo Central, el Congreso, tribunales. Mira, acaba de pasar un grupo de turistas, imagino, con una guía. Cuestión, yo estoy acá parado al lado de esto, le pasaron por al lado, la piba no dijo nada, no contó nada sobre esto, así que yo no sé si no le da importancia
o tampoco sabría de lo que fue esto. Si tuviera que hacer un tour por la ciudad de Buenos Aires como guía, si paso por acá, contaría, ¿no?, qué fue esto. Pero bueno, llegamos al final de este video. Quiero que me comenten ustedes, honestamente, si tenían idea lo que era esto, apenas vieron la foto al principio y se quedaron igual que yo, igual que mi novia, que mis amigos, que mi papá, que mi profesora, o si alguna vez lo habían visto, si tenían idea de lo que era. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like, y bueno, nos veremos en el próximo video.